Bueno, estamos nuevamente con nuestro amigo Rubén Granados y nos va a comentar el panorama económico que seguramente usted, como yo, hemos visto en la tele, que está bastante, medio alteradito el tema, ¿no? Pero él tiene la palabra. Hola Rubén, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Zulme? Un gusto de nuevo estar acá. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo está la parte económica? Bastante alteradita, ¿eh? Bueno, sí, la parte económica viene sin terminar de despegar del todo. Ahora encima, bueno, se mete la política en un año electoral en la economía. Hubo una movida de cotización en lo que es el mercado cambiario. Eso también a veces altera un poco, por lo menos, la previsión y ver qué va a pasar, si ese movimiento que pudo tener el dólar se va a trasladar a precios como pasa la mayoría de las veces, si esos precios, ese traslado a precio va a hacer mecha en la inflación, en las proyecciones de inflación. Julio, por ejemplo, este mes que estamos cerrando, seguramente va a cerrar más alto que junio y que mayo, lo veníamos diciendo. Hubo aumentos, 4 o 5 aumentos importantes, entre ellos el de la nafta, las prepagas, cigarrillos, una serie de aumentos que seguramente van a impactar en el índice, además del movimiento del dólar y algún lento traslado a precios que se dio porque se acomodó la cotización y se hizo de golpe, y a veces, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando se mueve muy rápido. Está bastante calencho el tema del dólar, porque 17 y pico es bastante. Sí, subió fuerte en los últimos 2 semanas, 3 semanas. Sí. Ahí se lo está dejando flotar bastante libre en el Banco Central, vamos a ver hasta cuándo. La última semana hubo algún movimiento sobre todo del Banco Nación, de salir a vender para secar un poco la plaza y hacer bajar la cotización, pero bueno, está en una cotización donde ya tiene otro piso. Seguro. Yo vi por la TV capitalina, comentaban esto, sube el dólar, sube por el tema de la expresidente. ¿Puede ser? Yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es el factor político y eleccionario, y bueno, hay algunas cuestiones que a veces, o sea, estamos en un reacomodamiento político y los inversores sobre todo siempre especulan con qué puede pasar, con una continuidad de un modelo o con un amesetamiento del modelo, con posibles cambios. Entonces a veces eso hace que los inversores dolaricen, lo que se llama dolarizar su cartera, su portafolio de inversión. En vez de ponerlo, cuando el horizonte es claro, uno invierte en inversiones de mediano o largo plazo. Cuando el horizonte se vuelve un poco inestable, el refugio siempre pasa a ser el dólar. O sea, ¿por qué? Porque es un activo que tiene liquidez inmediata. Entonces uno se para en el dólar hasta que pase y después lo liquida y enseguida sale a hacer cualquier otro tipo de inversión. Seguro. ¿Qué otras novedades hay? Bueno, con respecto, estamos hablando del dólar, y con respecto a plazo fijo. Bueno, el plazo fijo está en un debate, porque al ver un movimiento del dólar tan importante, con lo que se movió el dólar en este último tiempo, se llevó medio año de tasa de interés de plazo fijo. Entonces la gente ya empieza a pensar, ese es otro movimiento que se tiene que ver, porque si vamos a tener una tasa de plazo fijo de 20-21% y el dólar lo vamos a dejar mover tan rápido, el que tiene plazo fijo cuando llega a su vencimiento a veces no renueva o dolariza, entonces a veces también eso juega a favor. Hay un tema con el dólar que se usó la tasa de interés comprando letras. El Banco Central vende letras y con eso seca de pesos la plaza. Esos pesos, en vez de ir al dólar, van a ese tipo de inversiones. Esas letras hay que renovarlas y a veces no se pueden renovar del todo, y el excedente de que no se renueva va al dólar. O sea, hay varios factores, no solo es eleccionario ni solo es una cuestión de desconfianza, sino que se van dando una serie de cosas. El movimiento tampoco tiene que asustar, porque el dólar, si lo miramos con respecto a lo que subieron el resto de los productos, subió más o menos lo mismo que vienen subiendo los productos. El tema que lo hizo de una manera rápida. Claro, muy brusco. Y con respecto a créditos, ¿hay alguna novedad?
Los créditos hipotecarios sobre todo también se ven afectados con este tema. El mercado inmobiliario también se ve afectado con el tema del movimiento brusco del dólar. Por eso, porque nosotros tenemos que entender una cosa: cuando hablamos de cotización del dólar, no estamos hablando si el dólar vale más o vale menos, porque el dólar vale siempre igual. Lo que vale más o vale menos es el peso nuestro. Y que el peso nuestro valga más o menos es que nuestro dinero rinda más o menos, podamos comprar más o podamos comprar menos. Así que bueno, en cuanto a eso hay que ver cómo se actúa. Yo creo que Argentina, en cuanto a economía, debe tener, sobre todo pasadas estas elecciones, se está hablando de una reforma tributaria. Hay una presión fiscal descomunal. 96 impuestos pagamos directa o indirectamente en Argentina, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Cuando uno mira o por ejemplo lee a los que realmente conocen de tema de impuestos, por ejemplo los referentes son los tratadistas italianos. Ellos marcan 4 etapas inexorables en lo que es la aplicación de un impuesto. Una es la percusión sobre quién se va a cobrar el impuesto, generalmente son las empresas. Otra es la traslación, que esas empresas trasladan el impuesto a precios o a quienes compran los productos. Después viene una tercera etapa que se llama incidencia, o sea, sobre quién incide, que ahí son personas físicas que no pueden trasladarle a nadie. O sea, nosotros, la empresa paga los impuestos, trasladan ese costo al minorista, el minorista nosotros vamos a comprar, nos traslada el costo a nosotros y nosotros en la tercera etapa quedamos indefensos de poder trasladar eso y asumimos el costo ese. Y la cuarta etapa, que es la fundamental, es la difusión. Y es cuando un país tiene el 25% de su Producto Bruto Interno lo cobran impuestos, el mismo país, el mismo Estado está difundiendo la pobreza dentro del país. Entonces, en Argentina, si nos planteamos esas 4 etapas y esos casos, quizás el mismo Estado, al cobro de sus impuestos y con la presión fiscal que tiene, está generando este tema social que viene desde hace mucho tiempo y también, bueno, esta pobreza de 30%. Sí, muchísimos desocupados. Eso afecta muchísimo, ¿no? Sin dudas. Yo creo que, bueno, había que crear condiciones, se hizo una parte en el camino, quedó una recuperación. Yo creo que falta todavía un plan más integral que estas medidas. Si bien se ha trabajado mucho en lo macro, en la economía macro, en la microeconomía, en la economía de la calle, en la economía familiar, no se han notado grandes cambios, por el contrario. O sea, este pasar de una economía totalmente desajustada como era la que teníamos a querer ajustarla no lleva a otro camino que liquidar recursos o quitar recursos. El tema es que, bueno, hay que tener un plan para contener a quienes se le quita demasiado y bueno, y después se siente en el contexto social como es lo que pasó en este último tiempo. Seguramente. Todos nosotros nos preguntamos cuando vemos gente tan paupérrima en la calle, ¿no? ¿Cómo hacen para vivir? Que no es nada fácil. Y quedarse sin empleo debe ser lo más terrible, en una de las cosas más difíciles de la vida. Sí, supongo que sí. Llegar a tu casa y tener que transmitirle a tu familia o a tus hijos de que no tenés empleo, que tu situación cambió, debe ser un golpe duro. Sí. Por eso se necesita una cierta contención social. Si uno va a los números, el gobierno oficialista ha mejorado la contención social en cuanto a lo que ha destinado a recursos para necesidades sociales, pero me parece que hace falta un poco más que eso, y hace falta también explicar mucho las medidas. Por ejemplo, lo que pasó con la quita de pensiones, o distintas cuestiones que se van dando, cómo lleva el cobro de la reparación histórica, cuánto se destinó a los jubilados. A veces hace falta que se siente un ministro, o la gente creo que por lo menos espera eso, que un ministro se sienta delante de las cámaras, que hable, que explique, que cuente por qué está costando salir, cómo van a ser los pasos acá en adelante. Me parece que bueno, la comunicación a veces falta porque se quiere evitar crear caos y me parece que se genera lo contrario, que se está generando por no hablar.
por no contar. Vos sabés que tenés razón, hace falta la comunicación, hace falta que alguien nos diga, pasa esto por tal cosa, sin duda. Sobre todo que lo explique de una forma clara y simple, claro. porque bueno, casi todos estamos viendo que cuesta y no sabemos por qué, entonces lo ideal sería que se salga a explicar un poco más. O sea, yo me quedé pensando, ¿no? Porque es muy difícil, hablando del dólar anteriormente, disculpa, 1.770 pesos, $100 en estos días. Exacto, sí, 1.007, está 17,70 aproximadamente. Es mucho. Si pensamos que hace un mes y medio estaban 15,80, entonces subió, por eso digo que se comió la tasa de plazo fijo de casi medio año, y eso hace también pensar aquel que tiene la plata en pesos de nuevo que se le está desvalorizando, porque como te decía, cuando uno ve mover el dólar y sobre todo hacia arriba, ve perder terreno en su dinero, porque nuestros ingresos son en pesos, nuestros gastos también son en pesos y generalmente los gastos van hacia arriba y los ingresos hacia abajo. Por eso lo ideal es que haya una estabilidad marcada y si no, que pasen, si bien se lo está dejando flotar, ha pasado en otras circunstancias que ha subido cerca de 16, 17 pesos y después volvió a bajar a 15. Eso es bueno para aquel que especula, porque si como dicen, te quemas con leche y ves la vaca y llorás. Bueno, entonces aquel que especuló una vez, compró cuando estaba subiendo, porque cree, después ve que baja y ve que eso es algo es un serrucho continuo. Bueno, ya nadie especula tanto. Ahora, cuando las subas son continuas, y una vez, por ejemplo, creo que esta semana lleva 5 o 6 subas consecutivas, bueno, ya ahí empieza a esa idea a romperse y el argentino es muy propenso a refugiarse en esa moneda. Sin duda. Y ya para finalizar, ¿algún consejo o algo nuevo, algo que yo me olvidé de preguntarte? No, consejo generalmente no, pero sí está bueno que la gente se informe sobre economía. Me parece que yo siempre lo digo, de hecho, yo tengo un portal de economía que se llama Toda la Economía, y vamos a empezar a hacer cursos de educación financiera, pero esto debería pasar de hacerlo directamente, debería ser una materia, o sea, una materia del colegio y empezar a enseñarse desde la escuela primaria, por lo menos, cuando ya los chicos pueden tener una capacidad de entender y enseñar los conceptos de ahorrar, de invertir, de hacer de lo que es ingresos pasivos, o sea, un montón de cosas que el argentino común no conoce, de que, por ejemplo, el mercado de capitales en ninguna parte del mundo es una timba, como dicen todos, o sea, que solo es una timba si el que invierte no conoce nada. Entonces hay un montón de conceptos erróneos o preconceptos que bueno, que estaría bueno explicarlo. Entonces la gente que quiere dar ese paso de tener libertad financiera, está bueno informarse, hay un montón hoy con la comunicación, en la era de la comunicación podemos simplemente tipear algunas cosas y nos sale determinada información donde podemos empezar a dar pasos, a ser más organizados en nuestras finanzas personales, sobre todo, y familiares, y me parece que ese es el gran paso que puede dar la gente común. Después sola va a saber si es mejor comprar dólares, si es mejor tener pesos, porque va a poder manejar sus finanzas. Ese es un paso importante que seguramente le va a dar libertad financiera. Eso me gusta mucho, tiene que hacerse pronto, el año próximo tal vez, ¿no? Sí, nosotros estamos, el portal yo lo tengo hace 3 años, se llama todalaeconomia.com.ar, hacemos entrevistas a gente de Junín también y todo, muchos quizás lo conozcan, y ahora vamos a empezar con estos micros de 7-8 minutos, con distintos tips, porque me parece que está bueno para llegar a la gente. Mirá qué bueno. O sea que a mí me gusta mucho la política y la economía. Vamos a tener acá, te los vamos a traer a los tips para compartirlos con Código A mí me gusta mucho la economía y la política, así que alguna vez podría destacarme en algo. Sí, estudio. Sí, todos debemos dar el paso ese de perder el miedo de informarnos, porque la mayoría de la gente que ha crecido financieramente es porque siempre dio el paso de tener la educación financiera correcta. Claro. Entonces me parece que nunca es tarde. Hay una filosofía en Argentina que no está presente en esos temas, y bueno, y si no está presente hay que imponerla de a poco, con el poquito granito de arena que podamos sumar de cada uno de los lados, como para que ojalá en algún momento los chicos crezcan con educación financiera y seguramente tendrán otra visión para opinar, tendrán otra visión para manejarse económicamente, y quizás este caos económico que tenemos cada 5, 6, 7 años pase a ser un recuerdo.
Rubén, ha sido un gusto verte y nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere. Bueno, hay que abrir bien los ojos y los oídos en esta etapa. Te agradezco mucho. No, gracias a vos, siempre es un gusto venir. Gracias por la invitación, nos vemos pronto. Gracias.